aunque no voy a estar realmente hablando de Pentecostés, voy a estar hablando de un evento que ocurrió antes de Pentecostés, pero sí que es cierto que hoy es un día muy especial en el que celebramos este día tan señalado. Hace miles de años, este mismo día, más o menos, los discípulos estaban reunidos en aquel conocido como aposento alto. Estaban quizás seguro con dudas, con miedo, con historias en su mente, pero sin duda alguna también estaban con una esperanza expectante, porque Jesús les había dicho: esperad aquí hasta que recibáis al Espíritu Santo. Y seguro que ellos estaban con una esperanza expectante. Y de repente lo que Jesús les había anunciado que ocurriría, ocurrió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, llenándolos de su poder y llenándolos de una audacia que nunca antes habían conocido. Fue un evento extraordinario que marcó una nueva era para la Iglesia. Por eso es un día tan importante. El poder de Dios se manifestó de una forma gloriosa, transformando sus corazones y equipando a hombres y a mujeres comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Y esto continúa ocurriendo hasta nuestros días. Hoy, mientras recordamos esta poderosa manifestación del Espíritu Santo, como te decía, no voy a estar centrado en el día de Pentecostés, pero sí que me gustaría que me pudieras ayudar a que reflexionemos juntos sobre un encuentro que, como digo, aunque ocurrió antes del Pentecostés, sí que fue un preludio de lo que ocurriría en este especial día del Pentecostés, porque nos revela una verdad fundamental sobre el poder de Dios y sobre la fe en el poder de Dios, que nos capacita para poderlo ver obrar en nuestras vidas. Yo creo que hay algo que todos anhelamos y todos deseamos, y es ver a Dios obrando en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Y Pentecostés, y lo que vamos a ver hoy concretamente en Marcos capítulo 9, es un preludio de lo que ocurrió allí. Hoy, mientras recordamos esta poderosa experiencia de Pentecostés, veamos sobre este asunto. Porque en Marcos 9:23, puedes ir allá en tu Biblia a buscarlos, en Marcos 9:23 hay una verdad que resuena con la misma potencia, con el mismo poder que lo hizo el mismo día que Jesús habló estas palabras. Y seguro que del mismo modo se vivió en la iglesia primitiva, ¿no? A mí la verdad es que no me gusta llamarle la iglesia primitiva, me gusta más llamarle la primera iglesia, porque eso de iglesia primitiva puede dar lugar a que pensemos que a lo mejor eran una especie de cavernícolas que no sabían ni lo que hacían, pero nada más lejos de la realidad. Y es una verdad que resuena poderosamente, que debe resonar profundamente en nuestros corazones y que debe ser una clave para que experimentemos esa obra sobrenatural de Jesús en nuestras vidas. Entonces, si vamos a Marcos 9:23, allí leeremos, si nos fijamos en su contexto, leeremos la historia de un hombre desesperado, atribulado, que fue a buscar a Jesús, que en primera instancia no lo encontró, que encontró a sus discípulos, y allí puso a su hijo delante, un hijo suyo que estaba endemoniado, y ese demonio lo dañaba físicamente, mentalmente, espiritualmente, en todos los ámbitos, con mucha, ¿cómo diría yo?, con mucha potencia, con mucho poder lo dañaba. Y cuando este hombre llegó a los discípulos, lo puso allí delante y les dijo que le ayudaran. Pero realmente, como vamos a ver ahora más adelante, los discípulos no pudieron ayudarlo. En medio de todo aquello, de todo aquel revuelo que había por la causa de este hombre con su hijo, que posiblemente estaba teniendo manifestaciones satánicas en ese momento, llegó Jesús. Y cuando llega Jesús y ve el revuelo, él pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Vio a la multitud que se agolpaba, que discutía con sus discípulos, y Jesús se dirigió al Padre, o el Padre se dirigió a él, mejor dicho,
para decirle, mira Jesús, he traído a mi hijo que está tremendamente endemoniado, que está un demonio que desde niño lo tiene, que le hace muchísimo daño, lo golpea, lo echa contra el fuego, lo mete en el agua, le hace tremendo dolor, y tus discípulos no han podido hacer nada. Entonces llega un momento de la conversación entre Jesús y este hombre en el que, echaba espumarajos, crujía sus dientes, lo estaba enfermando hasta el grado de que el hombre decía que lo estaba secando. Y en un momento de esa conversación, como os decía, el hombre le dijo algo a Jesús, que es en lo que me quiero centrar. Yo me quiero centrar en esta conversación entre este hombre, este padre desesperado y Jesús. Y hubo un momento en que el padre, dirigiéndose a Jesús, le dice, mira, he traído a mi hijo, tus discípulos no han podido hacer nada. Si puedes hacer algo, le dice el padre, ten misericordia de nosotros y hazlo. La respuesta de Jesús fue una respuesta llena de amor, pero también al mismo tiempo tajante. Jesús le dijo, mira, si puedes creer, fíjate en la expresión, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y hoy, como digo, quiero fijarme en estas palabras, porque cuando nos fijamos en este encuentro, hay ciertas cosas que son muy resaltables. Pero antes de ello, si os parece, vamos a orar y vamos a presentar esta palabra delante del Señor. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Te queremos dar gracias por este ejemplo precioso y maravilloso, por este día tan especial que celebramos de Pentecostés. Hoy, Señor, oramos que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra y podamos, Señor, recibirla en nuestro corazón, haciendo un ejercicio de introspección y de humildad, Señor, para que podamos entender que hoy nos estás hablando a cada uno de nosotros individualmente. Señor, hoy queremos recibir tu palabra y queremos, Señor, que nos bendigas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este día a entender, a recibir, a creer, a discernir y a poner por obra tu palabra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mirad, en primer lugar es resaltable la actitud del padre del muchacho. ¿Cómo creéis que este hombre vino a Jesús? Desesperado. Él vino en una terrible desesperación. Porque claro, es normal, imagínate que a alguno de nosotros nos pasara esto, ¿no? Que viéramos a un hijo nuestro sufrir de esta manera y que supiéramos además, porque este hombre tenía la convicción de que aquello que le estaba haciendo sufrir no es otra cosa sino una manifestación satánica. Realmente llegaríamos desesperados al Señor. Así que vemos a un hombre desesperado que se presenta ante Jesús con mucha desesperación, pero también con muy poca fe. No podemos decir que no tuviera fe, porque el hecho de ir en busca de Jesús ya manifiesta cierta fe. Pero sí que podemos ver, tanto por las palabras que este hombre dijo, como por las palabras que Jesús le contestó, que la fe de aquel la fe de aquel hombre no era suficiente, porque había más desesperación que fe en él. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Había un corazón lleno de desesperación por la situación que el hijo estaba viviendo, y en medio de esta desesperación se manifestó la falta de fe de este hombre. Muy probablemente, hay muchos comentaristas bíblicos que he podido leer en este tiempo, que dicen que muy probablemente el hecho de que los discípulos no pudieran hacer nada hasta que llegó Jesús, no sabemos cuánto tiempo estuvieron los discípulos tratando de echar fuera ese demonio, pero el hecho de que ocurriera este asunto tal como ocurrió,
muy probablemente, dicen estos comentaristas, hizo que la fe de este hombre, si ya era poca, decayera aún más. Por lo tanto, cuando llega Jesús, es hasta cierto punto lógico, en su lógica personal de este hombre, que le preguntara: mira, Jesús, tus discípulos no han podido hacer nada, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y hazlo. Y hay una verdad, una realidad, hermanos, con la que nosotros tenemos que enfrentarnos hoy. Y es precisamente la realidad de que en muchas ocasiones llegamos al Señor en unas condiciones que quizás no sean las más idóneas para que Dios pueda obrar en nosotros aquello que esperamos de Él. Quizás a veces llegamos con más desesperación, o llegamos con más temor, o llegamos con más aprensión, o llegamos con más de lo que sea, que fe delante del Señor. Y en esas circunstancias, aunque el Señor nos conoce, aunque Él conoce nuestro corazón, aunque Él sabe lo que necesitamos, pero en esas circunstancias es necesario, como le ocurrió a este hombre, que seamos a lo mejor confrontados con la realidad que estamos viviendo. Yo no sé exactamente a quién me pueda estar dirigiendo esta mañana, de los presentes, o no sé si se está retransmitiendo, quizá haya alguien que esté pasando por una situación parecida. Pero en ocasiones esto también nos ocurre a nosotros hoy día. Venimos y recurrimos, llegamos a la iglesia y recurrimos al pastor, o recurrimos a los ancianos, o recurrimos a algún líder de la iglesia cuando tenemos un problema, pero vamos con más desesperación que otra cosa, o vamos con más temor que otra cosa, o vamos con cualquier otra actitud que es superior a la fe con la que venimos. Y si ellos no nos ayudan a resolverlo, entonces nuestra fe decae aún más. Nuestra poca fe que traíamos puede ser minada. Y es entonces cuando llegamos a creer que tampoco Cristo podrá o querrá hacerlo, aquello que necesitamos. Déjame decirte hoy que nuestra confianza, hermanos, no debe estar puesta en los hombres. No sabemos tampoco si este hombre iba realmente buscando a Jesús, o buscando a los discípulos, o a quién iba buscando. El caso es que llegó hasta los discípulos. Déjame decirte que a veces nuestra confianza no debe estar puesta en los hombres, nunca nuestra confianza a nivel espiritual debe estar puesta en los hombres, sino en Dios mismo. Nunca nuestra desesperación puede llevarnos a sustituir a Dios por los hombres, ni por los pastores, ni por los ancianos, ni por los líderes, ni por ninguna otra cosa. Y esto es así aun cuando los hombres, por el poder de Dios, lo hagan. Es decir, si alguien llega con una necesidad, con una desesperación, y pide oración al pastor, pide oración a un líder, a los pastores, y se ora por él, aun cuando lo hayan hecho los hombres, debemos entender que no son los hombres, ese poder no está en los hombres. Ese poder solo está en Dios, y es Dios el único que puede hacerlo. Así que debemos entender que si un hombre de Dios en un momento determinado realiza por medio del poder de Dios algo que es sobrenatural, la gloria debe llevársela a Dios. La honra debe llevársela el que tiene el poder, el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad, que se llama Jesús. El Todopoderoso. Él es quien lo ha hecho. Sea lo que había en tu vida que estaba produciendo esa necesidad, o que estaba produciendo esa desesperación, si ha sido solucionada, es Dios quien lo ha hecho. Y si no ha sido solucionada aún, es Dios quien lo puede hacer. Es muy importante para mí que entendáis esto, por lo que os quiero compartir más adelante. El hecho de que aquel padre llevó a su hijo a los discípulos, y de que tenía poca fe y mucha desesperación, también es obvio cuando escuchamos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, como hemos dicho antes, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En esta frase, Jesús lo que estaba haciendo era algo que muchas veces necesitamos nosotros
y que lo necesitamos también hoy en día. Estaba confrontando su fe. Este último año en mi vida ha sido un año en el que el Señor ha confrontado poderosamente mi fe. Ha sido un año en el que he tenido que mirar hacia adentro y en el que he tenido que ver, después de 20 y tantos años de cristiano y 10 y tantos o 20 de ministerio, he tenido que ser introspectivo y he tenido que ver cuál era mi estado realmente, cómo estaba mi fe realmente. Y la verdad es que yo creo que la palabra es penoso, y lo digo en mi caso, que tengas que llegar a una crisis vital para ser introspectivo y que puedas examinarte y puedas ver cómo estás. Que el Señor te tenga que llevar o tenga que permitir entrar en una situación de una crisis que no puedes resolver de ninguna manera para que puedas ser introspectivo y humilde y mirar cómo está tu corazón. Jesús lo que estaba haciendo con este hombre era confrontar su fe. Estaba confrontando a este padre con una realidad que él no había visto. Este hombre no la había visto. Esa realidad era su falta de fe, su falta de confianza en Jesús. De hecho, cuando continuamos leyendo en el versículo 24, vemos que el hombre, una vez que es confrontado con su fe por las palabras de Jesús, él reconoce y dice: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Llegó a reconocer, cuando fue confrontado en su fe, que no estaba teniendo la fe necesaria como para poder recibir de Dios aquello que él tanto necesitaba. En muchas ocasiones nosotros también venimos a Jesús en las mismas circunstancias, hermanos. Venimos creyendo que tenemos fe suficiente para recibir el milagro, para recibir la ayuda que necesitamos, pero en realidad no es así. En ocasiones nuestra fe tiene que ser confrontada con la realidad. Por un lado está la poca fe del padre del muchacho, con la que tuvo que ser confrontada, y por otro lado nos encontramos con la poca o, entre comillas, desentrenada fe de los discípulos. Porque, ¿por qué no pudieron los discípulos echar aquel demonio? Jesús está confrontando, por un lado, a alguien que en principio no era creyente, el padre de este muchacho, que venía con poca fe, pero ahora confronta a sus propios discípulos, a los que sí deberían tener fe suficiente como para haber hecho lo que después hizo él, que fue liberar de aquel demonio a aquella persona, a aquel joven. Y ahora le toca confrontar a los discípulos y vemos a Jesús diciéndole: estáis equivocados en vuestro concepto de la fe. Estáis equivocados en cómo estáis creyendo, en lo que estáis haciendo. Vemos la desentrenada y poca fe de los discípulos en las palabras de Jesús, que se dirige a ellos en los versículos 28 y 29, y allí dice: después de que pasó todo, después de que Jesús liberó a aquel chico, se marchan, entran en su casa y cuando entró en su casa sus discípulos le preguntaron aparte a Jesús: Jesús, ¿por qué no hemos podido nosotros echar fuera este demonio? Y la respuesta de Jesús les confronta también a ellos con su situación. Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué le estaba diciendo realmente Jesús a sus discípulos? Les estaba diciendo que no estaban espiritualmente preparados para ejercer autoridad. Porque una fe viva y eficaz tiene que estar alimentada de oración constante, de dependencia de Dios y de una práctica obediente a la palabra de Dios. Muchas veces nos ocurre a quienes servimos en el liderazgo espiritual que en lugar de examinar nuestra preparación interior, atribuimos la falta de respuestas sobrenaturales al misterio de la soberanía de Cristo, lo cual es verdad. Es decir, Dios es soberano. Él puede decir sí, pero también puede decir no.
Pero por eso decía al iniciar que tenemos que hacer un ejercicio de introspección hoy. Me gustaría que pudieras hacer un ejercicio de introspección hoy. Porque a veces la respuesta de Dios es sí, pero no se ha llevado a caso porque nosotros estábamos espiritualmente desentrenados. Escucha bien esto, por favor. Creo, amados hermanos, que estamos viviendo una época previa al inminente regreso de Cristo, en la que estamos confiando más en nuestro intelecto, en nuestros recursos personales, como libros, comentaristas bíblicos, maestros, etcétera, que son falibles, que en la propia guía del Espíritu Santo apoyada en la palabra de Dios. Creo, hermanos, que estamos relegando al Espíritu Santo a un segundo e incluso a un tercer plano. Y cuando esto ocurre, hermanos, las manifestaciones de Dios no se llevan a cabo. No podemos ver el poder de Dios. Si estamos relegando al Espíritu Santo a un segundo o un tercer plano y le estamos dando el primer plano, el protagonismo a nuestras capacidades, a nuestro intelecto, a nuestras relaciones, a lo que sea, pero estamos echando aparte al Espíritu Santo, entonces el poder de Dios no se va a ver manifestado. John Wesley dijo algo tremendo. Escucha bien, por favor, esta frase de John Wesley. Todo conocimiento de las Escrituras sin la guía del Espíritu es simplemente letra muerta. ¿Escuchaste? No, esa no es la frase. Espérame, Luis, yo te indico cuándo. John Wesley dijo, todo conocimiento de las Escrituras sin la guía del Espíritu Santo es letra muerta. No podemos relegar al Espíritu Santo a un segundo o tercer plano, hermanos. Iba a decir Esmeralda. No podemos hacerlo. El Espíritu Santo tiene que ser central en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que estar presente en nuestra vida. El problema no es la ausencia de Dios. El problema en muchas ocasiones es nuestra falta de conexión viva con el poder del Espíritu Santo. Ese es el problema. Es el problema que tuvo este hombre, aquel padre desesperado, es el problema que tuvieron los discípulos y es el problema que tenemos hoy en la Iglesia. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos porque, como digo, estamos poniendo en primer lugar cosas en vez de al Espíritu Santo de Dios. No estamos sin poder porque el cielo esté cerrado, no, sino porque nosotros hemos cerrado la puerta del alma a la comunión profunda con el Espíritu Santo. Debemos entender que Jesús no está reprendiendo aquí en Marcos 9, versículos 27 y 28, no está reprendiendo a sus discípulos por no tener el don o por no tener la autoridad delegada, sino por la falta de conexión espiritual. Él les está diciendo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué es la oración y el ayuno? Sino conexión con Dios. Así que los está reprendiendo y los está confrontando con su falta de comunión intensa, profunda y diaria con Dios. Hermanos, estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, que estamos relegando la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo a un simple rito semanal. Y por eso el poder de Dios no se está manifestando en la Iglesia hoy en día. Hemos entrado en una desconexión progresiva del creyente respecto a la gracia vivificante de Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y estamos viviendo un tiempo tremendamente peligroso precisamente porque nos hemos desconectado de ese poder vivificante de Dios. Y todo esto nos lleva a un punto decisivo. Debemos urgentemente, Iglesia, reactivar nuestra vida espiritual. Esto no es negociable. Para Dios esto no es negociable. Debemos reactivar urgentemente nuestra vida espiritual, porque esta
es la mayor necesidad que tenemos, hermanos. Escúchame bien, por favor. Tu trabajo, tener trabajo no es la mayor necesidad que tienes. Tener dinero no es la mayor necesidad que tú tienes. Tener salud no es la mayor necesidad que tú tienes. Tener esposa o esposo no es la mayor necesidad que tú tienes. La mayor necesidad que tú tienes es estar en comunión con el Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa es tu mayor necesidad. No hay una necesidad mayor que esa. Todas las demás cosas que he dicho son necesidades, sí, pero son secundarias. Y nosotros estamos invirtiendo el orden divino de Dios, estamos poniendo esas cosas secundarias como primarias y las primarias las estamos poniendo como secundaria. Y este es el motivo de que el poder de Dios no se esté manifestando en nuestras vidas como Él quiere hacerlo. Y el problema es que en muchos casos lo achacamos al señorío de Cristo o a otras cosas que a lo mejor no son así. Debemos aprender a discernir. Esto no está ocurriendo porque es que Dios ha dicho que no, o no está ocurriendo porque yo no estoy teniendo la relación que debo tener con el Señor. Debemos aprender a discernir, hermanos. No hay nada más importante que esto, que tu relación con Dios. Nada. Ni tus estudios, ni tu carrera, ni tu familia. El Señor lo dijo, el que ame más a mujer, a hijos, a padre o a madre, no es digno de mí. Escuchadme, hermanos. Quizás estás diciendo, uy, Manuel, hoy estás muy radical. Créeme, no estoy radical. Estoy en la realidad que Dios nos ha transmitido. Nos hemos acostumbrado a un evangelio tan blando, hermanos, tan blando, de tan poca expectativa de Dios, que nos conformamos con las migajas que caen de la mesa de su Señor. Cuando siendo hijos tenemos derecho a estar sentados a la mesa y comer con Cristo. ¿Escuchaste eso, hermano? Es una oración que estoy haciendo. Es algo que me reveló el Señor hace unos meses. Y es una oración que estoy reiterativamente haciendo. Señor, yo soy hijo tuyo. No soy como aquella mujer sirofenicia que no era de tu pueblo, que no era creyente, que no creía en ti. Y por eso ella te dijo, aun los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de su Señor. Nosotros no estamos en esa posición, hermanos. Nosotros estamos en la posición de hijos de Dios. Y tenemos derecho a sentarnos con Cristo Jesús. Él nos ha dado el derecho en la cruz. Escúchalo bien, este es un derecho que tienes. No te puedes conformar a las migajas que caen de la mesa del Señor. Tienes que sentarte con Él, a su mesa y cenar con Él. A esto es a lo que nos llama el Señor. Pero no lo estamos haciendo, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando en la iglesia del Señor? Mira, las palabras de Jesús, cuando Jesús confrontó a este hombre, se produjo el primer milagro. Porque en esta historia hay dos milagros. El primer milagro que se produjo cuando fue confrontado este hombre por las palabras de Jesús es que él creyó. Él dijo, creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. El primer milagro fue que reconoció que no tenía fe suficiente y creyó. Y el segundo milagro fue la liberación de aquel joven. Oro para que esta palabra produzca un milagro en ti hoy, de que te despierte a una realidad, a la realidad de que eres hijo de Dios y que tienes derecho a sentarte en su mesa y no a vivir de las migajas que caen de la mesa del Señor. Oro que el Señor te despierte y te sacuda con esta palabra para que se produzca esto en tu vida y para que se produzca un avivamiento, porque avivamiento, hermanos, es poner a Cristo en el centro de nuestra vida, es poner a Cristo por encima de todas las demás necesidades que tenemos. Ese es el avivamiento. Oro que esta palabra sirva para producir ese avivamiento en tu vida.